Y hoy vamos a empezar una nueva serie que se titula Fortaleciendo nuestra iglesia, fortaleciendo nuestra iglesia. Y lo primero que quisiera decirte antes de verlo, el tema que vemos hoy, porque el título de la serie es Fortaleciendo nuestra iglesia, pero vamos a ver algunos temas, hoy vamos a empezar con uno. Antes de eso, es que mi deseo es que hagas tuyo este título, que lo hagas tuyo. El título que está ahí lo está viendo, ahí está, muy bien. Que hagas tuyo este título y seas parte del llamado de Dios para fortalecer su iglesia, para fortalecer y café, la iglesia donde Dios te ha puesto, la iglesia donde el Señor te ha traído y te ha puesto. Así que mi deseo es que durante todos estos domingos hagas tuyo este título, fortaleciendo nuestra iglesia. Y sabes, como para un poquito entender esto, en cierta ocasión Jesús le hace una pregunta muy interesante a sus discípulos. Les pregunta, y esta pregunta es muy conocida, hemos escuchado este relato, les dice a sus discípulos, ¿qué dice la gente que es el Hijo del Hombre? Jesús se acerca a sus discípulos y le dice, ¿qué dice la gente que es el discípulo, es el Hijo del Hombre? O en otras palabras, ¿qué dice la gente acerca de mí? Dice Jesús a sus discípulos, ¿qué dice la gente acerca de mí? Bueno, y ellos respondieron, ¿no? Unos dicen que eres Juan el Bautista, ya había para eso fallecido, otros Elías, otros Jeremías o algunos de los profetas. Pero Jesús está buscando eh, una respuesta más profunda a esa pregunta. Y por eso hace la pregunta más personal. Y les dice, ¿y ustedes? Ahora ya no quiero saber qué es lo que dice la gente, sino ustedes, o sea, sus discípulos, ¿quién dicen que soy yo? En otras palabras, para ustedes, ¿quién soy yo? Pregunta Jesús. Ahora, vamos a ver la respuesta porque la respuesta es muy interesante y es muy bonita, muy hermosa. Ah, en Mateo 16, del verso 16 al 18, leemos, respondiendo Simón Pedro, que es el que siempre le gustaba estar atento a todo, dijo, y mira lo que dice, ¿qué dice? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, es decir, sobre este dicho de tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, edificaré, ¿qué dice? Mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Edificaré mi iglesias. Ahora, Jesús solía atribuirle todo al Padre. Es decir, la gloria no era para él, era para el Padre. La alabanza y la adoración no era para él, era para el Padre. Jesús solía atribuirle todo al Padre, como un hijo que está reconociendo a su Padre. Así que Jesús le atribuía todo al Padre. O sea, a mí no, la gloria es al Padre. Pero cuando se trata o se trató de la iglesia, cuando se trató de la iglesia, de nosotros, de su amada, se refirió con estas palabras, mi iglesia, mi iglesia, con un sentido de propiedad amorosa, de paternidad genuina, dándonos la seguridad de que nada podrá contra su iglesia, contra nosotros. Así que a lo largo de toda esta serie vamos a ver cómo es que Dios fortalece a su iglesia y a través de qué medios los hace, porque es su iglesia. Ahora, quizás no podamos ver todos, pero sí los que creemos son necesarios para nosotros, para Café, nuestra casa, nuestra comunidad de fe. ¿Sí? Así que vamos a ver qué quiere decir esto de fortalecer nuestra iglesia. Y bueno, cada domingo trataremos tomaremos el título de la serie y lo completaremos con una frase y con cada aspecto que creemos es necesario reflexionar para hacer una iglesia fuerte. Así que el tema de hoy es fortaleciendo nuestra iglesia a través del
discipulado. Fortaleciendo nuestra iglesia a través del discipulado. Porque toda iglesia fuerte es una iglesia que tiene la dinámica de una vida y una cultura de discipulado. Toda iglesia fuerte tiene la dinámica de una vida y una cultura de discipulado. Ahora, el discipulado no necesariamente es un programa o un sistema pedagógico de enseñanzas, cursos, talleres, sino que es algo más que eso. Es algo que abarca todas esas cosas, pero es algo mucho más que eso. El discipulado es un estilo de vida, o mejor dicho, es el estilo de vida que debe llevar todo cristiano. Es un estilo de vida dinámica, es el corazón del cristianismo que bombea todo lo demás. Eso es el discipulado. Bueno, y las escrituras nos muestran el discipulado con dos dimensiones inseparables. Ahora vamos a ver, dos dimensiones inseparables acerca del discipulado. Y esta dimensión es que el discipulado entra en un proceso a través del cual uno empieza a ser un discípulo para luego hacer discípulos. Ese es el camino que las escrituras nos muestran. Para que haya una cultura de discipulado, uno empieza primero siendo un discípulo para luego hacer discípulos. Y por eso hoy dividiremos esta reflexión en dos dimensiones. En primer lugar, ser discípulo. Fortaleceremos nuestra iglesia entendiendo qué es ser discípulo. Y en segundo lugar, hacer discípulos. De igual manera, fortaleceremos nuestra iglesia si vamos en ese camino de hacer discípulos. Ahora, para crear una cultura de discipulado que fortalezca a la iglesia, debemos entender justamente qué es ser un discípulo y entender cuál es el llamado a ser discípulos. Así que vamos al primero, ser discípulos. Y para esto quiero presentarte 3 características que representan a un discípulo. Seguro hay más, pero yo he traído hoy 3 características que deben representar a un discípulo. En primer lugar, ser discípulo es creer en el Evangelio. Ser un discípulo de Jesús es creer en el Evangelio. Cuando Jesús apareció en las Escrituras ya adulto, fue bautizado y se fue al desierto a pasar un tiempo de 40 días de prueba. En la Biblia se le titula ese tiempo como las tentaciones de Jesús. Después de todo eso, vamos a ver en Marcos 1, del verso 14 al 15, que Jesús se fue a Galilea a anunciar las buenas noticias de Dios. Y mira lo que dice, se ha cumplido el tiempo, decía Jesús. El reino de Dios está cerca. Y esta es la frase que Jesús le da inicio a su ministerio y por el cual gira todo lo que hizo. ¿Qué dice? Arrepiéntanse y crean las buenas noticias. El llamado para ser un discípulo de Cristo comienza con una fe viva en el Evangelio. Todo discípulo tiene una fe viva en el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? Pues el arrepentimiento de nuestros pecados. Esa noticia acerca de lo que Cristo Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario para salvarnos de la condenación justa que merecíamos. Jesús dio su vida por nosotros. Y la buena noticia es que eso es suficiente para nuestra salvación. Ahora, aunque esto parece obvio, obviamente, ¿no? Y un cristiano debe creer en el Evangelio y en lo que Jesús hizo. Esto parece obvio. Muchos de nosotros vivimos sin darnos cuenta, pensando en que no es suficiente solo creer en el Evangelio, sino que debemos esforzarnos para lograr ser aceptados por el reino de Dios y por eso debemos hacer cosas, ¿no? Debemos hacer muchas cosas para poder ser aceptados por Dios. Nos esforzamos por hacer muchas cosas y a veces eso nos produce constantes fracasos, frustraciones, desánimos, vivir una vida pasiva o desinteresada en la vida de fe y de la iglesia, porque no nos creemos discípulos ejemplares. Es decir, como a veces nos esforzamos tanto por llevar una vida digna, una vida que a Dios le agrade y tratamos de hacer muchas cosas,
Y como a veces no lo logramos, o muchas veces no lo logramos, nos desanimamos y creemos que nosotros no estamos hechos para esto. Y creemos que no somos discípulos. Y bueno, nos desanimamos. Y eso nos lleva, tristemente, a tener una vida pasiva, a conformarnos con una vida quizás moralmente correcta, una vida quizás correcta, buena, pero no nos lleva a dar el siguiente paso que debería dar un discípulo. El Evangelio es la buena noticia de que Cristo Jesús lo hizo todo por nosotros y que si confiamos en que Él nos capacita a través de su Espíritu Santo, lograremos ser discípulos que confían en el Señor y en su Señor y Salvador. Nuestros fracasos y tropiezos entonces se convertirán en esperanza, porque si Cristo Jesús lo hizo todo, tenemos esperanza al saber que sí podemos si confiamos totalmente en el poder del Evangelio. Ese es el punto de partida para todo esto. Creer en el Evangelio y en el poder del Evangelio. Mark Dever, un teólogo estadounidense, lo voy a citar mucho en el largo de la enseñanza, dice lo siguiente: ser un discípulo de Cristo no comienza con algo que nosotros hacemos. Comienza con algo que Cristo hizo, que Cristo ya hizo. Un discípulo de Cristo no cree que su vida de fe depende de lo que puede hacer para permanecer y seguir. No está enfocado en sus capacidades, ¿no? Como la única manera de poder llevar una vida agradable a Dios. Porque si así fuese, el cristiano está perdido, ¿no? El discípulo de Cristo permanece y sigue adelante porque ha creído en el Evangelio y ese Evangelio lo capacita para ser un buen discípulo. Y como les dije, es el punto de partida. En segundo lugar, creer el Evangelio. En segundo lugar, ser un discípulo es ser un seguidor de Jesús. Claro, crees en el Evangelio y lo que sigue es ser un seguidor de Jesús. Porque ser un discípulo no solo es creer en ese evangelio, sino que fortalecido por ese evangelio nos volvemos seguidores de Jesús. Es decir, respondemos al llamado de Cristo de seguirle con una vida que no se queda solo en creer, solo en saber quién es Dios, solo en confiar quién es Dios, sino también en que caminamos detrás de Cristo, detrás de sus pisadas, siguiendo sus enseñanzas y viviendo su vida. Mi vida está moldeada por Cristo y Él es quien decide por mí. Eso es ser un seguidor de Cristo. Mi vida es moldeada por Cristo y Él decide por mí, porque yo he decidido seguirle. Si Él se va a la izquierda, yo voy a la izquierda. Si Él se va a la derecha, yo voy a la derecha. Yo sigo sus pasos, sus enseñanzas, sus dichos, lo escucho. Ese es ser un seguidor de Cristo. Nuevamente, Mark Dever, en su libro Discipulado, dice: ser discípulo implica que ya no organizas la agenda de tu vida. Tú ya no organizas la agenda de tu vida. Jesucristo lo hace. Jesucristo organiza la agenda de tu vida. Cuando Jesús llamó a Simón, a Andrés, a Jacobo, a Juan, que eran personas que se dedicaban a la pesca, Jesús los llamó a seguirle, ¿no? Y ellos entendieron que debían hacerlo. Y dejando todo, lo siguieron. En ese momento se convirtieron en discípulos de Jesús. Antes habían escuchado a Jesús, antes eran discípulos de Juan el Bautista. Pero en aquel momento, cuando Jesús le dijo, sígueme, y todo lo que implicaba, dice que ellos decidieron dejar todo y seguirle. Así que todo lo que tenían organizado en su vida cambió. Ahora solo vivían para ser como Jesús. Eso es seguir. Todo cambió. Ellos dejaron de seguir sus propios planes, sus proyectos, todo, para seguir ahora los planes de Jesús. Jesús le dijo, ya no tienen que seguir sus planes, es decir, y les había dicho Jesús, ya no tienen que pescar peces, ya no tienen que seguir ese plan que tienen, ese proyecto de vida que tenían, ya no. Ahora tienen que seguir un plan mayor, ser pescadores de hombres.
les cambió la agenda de todo su futuro: ser pescadores de hombres. Si somos honestos, hay muchos planes que aún nos esforzamos por seguir. Tenemos planes. Una persona que quizás se organiza y entiende, es madura y entiende que la vida hay que, pues, planearla y hay que no dejarse llevar nada más por la corriente, sino que hay que organizarse, pues entiende que hay que hacer planes, hay que ir, ¿no? Viendo qué decisiones tomar y planear para el futuro. Y tenemos muchos planes y nos esforzamos por seguirlo. Invertimos nuestro tiempo, fuerzas, dineros. Pero, ¿sabes? En medio de esos planes nos olvidamos que hay un plan superior: ser pescadores de hombres para la salvación de aquellos hombres. Porque claro, tenemos planes. Y la idea no es que los dejes, sino que entiendas que hay un plan que está por encima de ese y que tiene un fin más glorioso y hermoso, que es la salvación del mundo. John MacArthur, en su libro El Evangelio según Jesús, dijo lo siguiente: el discípulo no solo cree en Cristo, se compromete con Cristo. Y ese es el siguiente paso. Crees en el Evangelio, pero luego decides seguirle y te comprometes a ser un discípulo que sigue fielmente a su maestro. Y en tercer lugar, ser discípulo es negarse a sí mismo. Les había dicho al principio, para entender el tema de la iglesia, de que Jesús había hecho preguntas, ¿no? ¿Y quién dice que soy yo? Bueno, después de eso, de esa respuesta de que tú eres el Hijo del Dios viviente, el ungido, el Cristo, y de una proclamación tan hermosa: tú eres el que va a venir a salvarnos, tú vas a sacarnos de la esclavitud. Imagínense toda esa expresión para luego después decir Jesús: bueno, pero les tengo que contar que voy a morir. Voy a morir en la cruz, tengo que ir a la cruz, voy a padecer y voy a morir. Hay un propósito mayor, pero voy a morir. ¿Te imaginas ese desánimo de los discípulos? Oye, ¿cómo que es el Hijo de Dios? El Hijo de Dios no puede morir. Y es que en la vida de seguir a Cristo hay Jesús siempre tenía ese de en un momento estar como en una promesa gloriosa y en un segundo pasar por un desaliento de que iba a morir y así. Y entonces Jesús le dice lo siguiente: Lucas 9, verso 23. Dirigiéndose a todos, declaró: si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga. Niéguese a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga. Cuando los discípulos dejaron todo para seguir a Cristo, dejaron las redes, sus barcas, los primeros discípulos, los demás también sus oficios y todo, ya habían hecho un acto de negación. Habían dicho: bueno, dejo esto para seguir a Jesús, mi nuevo maestro. Ya habían hecho una autonegación, se habían negado a seguir con sus trabajos, su estilo de vida, su comodidad, sus costumbres, todo. Ellos decidieron ser discípulos de verdad siguiendo al maestro. Pero la renuncia, y eso es muy importante, la renuncia, la negación, no solo tenía que ver con renunciar a cosas, sino más bien con renunciar a una persona, renunciar a mí mismo, renunciar a mí mismo. Charles Spurgeon, en su sermón Tomar la cruz y seguir a Cristo, dijo lo siguiente: el discipulado genuino siempre tiene un costo. No es fácil. Y ese costo es uno mismo. Renunciar a ti. El discipulado requiere renuncia personal, sometimiento a la voluntad de Cristo y transformación continua. Todos los días tomar nuestra cruz y ser transformados, renovados. Negarse a sí mismo es el corazón del discipulado. Y eso es para reflexionar. Si en una iglesia, en una comunidad, el discipulado no está tan vivaz, está tan fuerte, es porque hace falta renunciar a uno mismo, hace falta la negación. El renunciar a yo para afirmar a Cristo en mi vida. Renuncio a mí y afirmo a Cristo en mi vida.
Negarse a sí mismo significa morir al orgullo, al ego y al deseo de controlar el rumbo de nuestras vidas. Y ese es el desafío de todo. Renunciar a controlar nuestras vidas y dejar que Él lo controle, que Dios controle. Pablo había entendido esto. Cuando le escribe a los Gálatas en el capítulo 2, verso 20, dice, he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Ser un discípulo es haber creído en el Evangelio y por ello somos llevados a seguir al proclamador y consumador de ese Evangelio. Y esto es a través de una vida de renuncia y entrega total. Eso es ser un discípulo. Para que fortalezcamos nuestra iglesia a través del discipulado, tenemos que ser conscientes qué es ser un discípulo y reflexionar si lo somos. Ahora, si somos discípulos, el siguiente camino es hacer discípulos. Ahora, hay algo muy interesante. Eh, Imagina que tienes que partir, ¿no? Y irte de viaje, tienes que irte de Perú, irte de viaje a un lugar lejano, muy lejano. Tienes que partir. Y es un lugar donde no te puedes comunicar, no hay señal. Es muy lejano y vas a partir por unos 20 años, 30 años. Te vas a ir y dejar de hablar con tu esposa, tus hijos, con tus familiares, las personas más cercanas. Te vas a ir y no los vas a poder hablar ni decir nada. Ahora imagina si tienes la oportunidad de decirles algo antes de irte. ¿Qué les dirías? Ahora piensa, por ejemplo, en una persona que tiene la oportunidad, no todas la tienen, de dar sus últimas palabras antes de fallecer. Reúne a su familia en el cuarto de un hospital y les va a decir algo. ¿No creen que esas palabras son muy importantes? ¿No crees que lo último que tienes que decir es muy importante? Bueno, Jesús, después de haber entregado su vida en la cruz del Calvario por ti y por mí, y después de haber resucitado, de caminar y enseñar las últimas cosas a sus discípulos, y antes de descender el cielo, a la derecha de Dios Padre, da sus últimas palabras, las más importantes. No sé si estás de acuerdo conmigo, pero son las más importantes. Mateo 28, 18, 20, muy conocido. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, presten atención, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándonos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Wow. Las últimas palabras de Cristo registradas. Lo que tuvo que decir Cristo era muy importante. Ahora, ¿qué es lo que pretendía decir Jesús con todo esto que dijo? ¿Qué es lo que quería? ¿Qué pretendía Jesús con sus últimas palabras? Y esto es lo que yo creo. Jesús estaba muy interesado en hacer de estas últimas palabras una dinámica para su iglesia. Nuevamente, Jesús estaba muy interesado con estas últimas palabras, estaba muy interesado en hacer de estas últimas palabras, de esto que dijo, una dinámica para su iglesia. Ahora, de este texto que hemos leído, vamos a extraer 3 características de un discipulador. No sé si están dando cuenta, pero me gusta mucho el número 3. Siempre son 3 cosas. Así que 3 características para terminar. Hacer discípulos es ser obediente al mandato. Este que hemos leído. Ser obediente al mandato. ¿Sabes? A este texto que hemos leído, creo que muchos lo saben, se le conoce o se le titula en las escrituras como la gran
comisión, ¿no? Y que su mismo nombre describe el sentido de las palabras de Cristo. Es una misión encomendada para sus discípulos, que tiene un sentido estricto y directo. Ahora, de paso, esta no es una misión que Cristo le mandó solamente a un grupito o solamente a los líderes de la iglesia, sino que a todo que dice ser discípulo de Cristo, esta comisión es para él. Todo aquel que ha creído en el Evangelio tiene este mandato. Ahora, en otras palabras, lo que Jesús dijo antes de ascender no es para tenerlo en poco. No es para tenerlo en poco. De ahí que algunos titulan sus mensajes cuando van a predicar sobre esto como amor reflexivo, lo titulan a veces como la gran omisión. No sé si alguna vez han escuchado una prédica que tiene ese título, la gran omisión, dando a entender que muchas veces omitimos este mandamiento, ¿no? Y aunque suena muy extraño la gran omisión, bueno, es importante entender que Jesús no está diciendo, si puedes o quieres, haz discípulos, ¿no? Si te anima, si te apetece, si por ahí se te ocurre, haz discípulos. Sino que la palabra de Jesús es, vayan y hagan. Y esto está en un imperativo y sugiere únicamente una cosa, es un mandato. Es un mandato de Jesús. Ahora, no es un mandato que te lo hace cualquier persona. No es un mandato. Es un mandato que responde a su autoridad. Por eso Jesús, antes de decir lo que quería que su iglesia y sus discípulos hicieran, dice, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Ahora, no es cualquier persona entonces que nos pide esto. No es tu líder, no soy yo. Ojo, yo estoy predicando aquí, compartiendo, pero no soy yo quien te está pidiendo esto. No es la iglesia, sino Cristo, el Hijo de Dios, el dador de vida, quien tiene autoridad, quien demostró su autoridad. Él mostró su autoridad venciendo a la muerte y resucitando. Venció su autoridad en aquella vez cuando se fue al desierto y fue tentado, y con obediencia y autoridad no pecó. Cuando expulsó demonios, venció su autoridad sobre todo, incluso sobre la naturaleza, cuando le dijo a la tormenta y a los vientos y al mar, quieto. Jesús tenía autoridad, pero no una autoridad de él, sino una autoridad que el Padre se lo había dado. Así que, si Jesús con esa autoridad es tu Señor, este mandato también es tu Señor. Si Jesús es tu Señor, este mandato también es tu Señor, con esa misma autoridad. Si Jesús te llamó diciendo, sígueme, este mandato también es para que tú hagas lo mismo con otros y ellos con otros. Porque esta es una cadena muy hermosa. Mac Dever, otra vez en su libro Discipulado, dice lo siguiente. El discipulado es ayudar a otros a seguir a Jesús de tal forma que ellos también ayuden a otros a seguirle. Es seguir a Jesús y ayudar a otros a seguirles en obediencia. En segundo lugar, hacer discípulos es modelar la vida de Cristo. Jesús esclareció un mandamiento acerca del amor y dijo lo siguiente en Juan 13, en el verso 34 y 35, dijo, este mandamiento nuevo les doy. ¿Qué dice? Que se amen los unos a los otros, así como yo, modelar, los he amado. También ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo, a través de esta modelación, todos sabrán que son mis discípulos y se aman los unos a los otros. El hacer discípulos no solo debe ser una respuesta de obediencia al mandato de Cristo, que lo es, pero no solo eso, sino también debe ser motivada por el amor que tenemos por el hermano. El amor que tenemos por el hermano. Porque el amor mutuo es la marca visible del verdadero discípulo. En esto conocerán que son mis discípulos, si se aman unos a otros. Nuevamente, Mark Dever dice lo siguiente.
Ser un discípulo de Jesús significa orientar nuestra vida hacia otros, no hacia mí, no como la cultura o este mundo lo dice, sino orientar mi vida hacia otros, tal y como Jesús lo hizo, lo modeló. Significa trabajar para el bien de otros. Este amor por otros se encuentra en el corazón del discipulado. Ahora, este amor nos debe llevar entonces a modelar la vida de Cristo en nosotros para que así podamos ayudar a otros a que puedan imitar a Cristo. Es decir, nuestra vida debe ser un espejo donde otros vean a Cristo reflejado. Nuestra vida debe ser un espejo donde otros vean, no nos vean a nosotros, sino vean a Cristo reflejado. Pablo había entendido esto cuando le escribe a los Corintios y bueno, él ha hablado sobre esto constantemente. En 1 Corintios, el capítulo 11, verso 1 dice, sean imitadores de mí, como también yo lo soy de Cristo. Yo estoy modelando a Cristo, así que ustedes imítenme. ¿No? Ahora, la intención de Pablo no era mostrarse como perfecto. Sean imitadores de mí. Es más, yo les diría a ustedes, sean imitadores de mí, ahora mismo. Y sí, claro, ¿no? O sea, mi esposa puede decir, uy, si te, si te imitan, ¿por dónde empezamos? A ver. Pero, ¿sabes? Pablo no lo había dicho porque él se creía perfecto, sino como un imitador imperfecto, que así imperfecto puede reflejar a Cristo. Porque tenemos la asistencia del Espíritu Santo en nosotros. Y sabes, ahora están de moda el tema de los influencers, ¿no? Para bien, ¿no? Está de moda el tema de los influencers, ¿no? Y todo eso. Y están los influencers y los influenciados, porque no pueden existir influencias si no hay gente influenciada, ¿no? Los que le dan like, me gusta, sí, no se suscriben. Así que, ¿sabes? Esto nos revela una verdad innata. Somos influencers. O ya sea que estamos siendo influenciados o estamos influenciando. Todos influenciamos en la vida de los demás, ya sea para bien o para mal. Incluso cuando tú creas que no estás modelando o no estás influenciando la vida de alguien, lo estás haciendo inconscientemente. Somos influencers. No nos pagan, pero somos influencers. Lo somos. Y influenciamos la vida de otros para bien o para mal. Nuestra acción o nuestra inacción influencia. Y la invitación es modelar a Cristo para que de manera intencional, consciente de tu influencia, des ejemplo de una vida que transformada por Cristo. La invitación es que, sabiendo que eres alguien que puede influenciar, entonces modeles la vida de Cristo y puedes influenciar a otros. Por último, hacer discípulos es enseñar a otros. Enseñar a otros, ¿no? Jesús dice, vayan, hagan discípulos, bautizándolos en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y enseñándoles todo lo que ¿no? Todo lo que yo les he mostrado, todo lo que yo mismo les he enseñado, todo lo que les he dado por hacer. Así, discípulos no solo es ser obedientes al mandato, modelando la vida de Cristo, sino también enseñando a otros. El llamado imperativo de Cristo es que debemos enseñar a otros. No el que está aquí adelante nada más, no el que está quizás dando un curso, no, sino el llamado es que todos debemos enseñar a otros. Mark Dever, en su libro Discipulado, dice, discipular es hacer deliberadamente un bien espiritual a alguien para que él o ella sea más como Cristo. Y no hay bien espiritual mayor que el enseñar las verdades del Evangelio a otra persona, sabiendo lo que el Evangelio
puede hacer. El poder del Evangelio. No hay nada más que debemos hacer tan deliberadamente, tan intencionalmente, que enseñar el Evangelio a otros. Porque, bueno, el discipulado sí es relacional. Es convivir como Cristo hizo con sus discípulos, convivir, caminar, seguir sus pasos, es modelarlo, sí, todo relacional, todo eso, pero también se trata de transmitir enseñanza de manera intencional. Discipular se trata de amar, enseñar, corregir y modelar. Es muy integral. Jesús había dicho en Juan 8, verso 31 al 32, dice, Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él, miren, habían creído en él, habían escuchado el Evangelio, creído en él, y les dijo, si se mantienen fieles a mis, ¿qué dice? Enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Para ser discípulos semejantes a Cristo, debemos permanecer en sus enseñanzas. Y para ser discípulos semejantes a Cristo, o sea, para ser discípulos, nosotros debemos permanecer en sus enseñanzas. Y para hacer discípulos semejantes a Cristo, debemos compartir todo lo que hemos aprendido de Él como discípulos. Debemos compartir. Compartir. Ahora, si eres cristiano, si has entregado tu vida a Cristo, eres discípulo, tienes a Jesús como tu maestro y tienes mucho para compartir y enseñar. Pero sabes, en un mundo donde el egoísmo es un valor, donde el yo como centro de nuestra vida es lo más importante, bueno, debemos dejar de que eso se meta en nuestra mente y debemos dejar de pensar en eso, en nosotros mismos, y debemos de pensar como comunidad. El enseñar a otros se hace en comunidad. Porque, ¿sabes? Somos ovejas que vivimos en manada. Cuando Jesús dijo, yo soy el buen pastor y ustedes son mis ovejas, y oyen mi voz, mis ovejas oyen mi voz, tiene muchos sentidos. Y se hace todo un estudio y toda una enseñanza práctica sobre esto. Hay mucho que escarbar, pero hay algo muy real en las ovejas. Que una oveja sola es una oveja muerta. No tiene a su pastor y no sabe defenderse. Así que nosotros estamos hechos para estar en comunidad, pero no para compartir risas y contarnos cosas, no solo para eso, es parte de, sino para discipularnos, enseñarnos, modelar la vida de Cristo en el otro. Si permanecemos juntos, edificándonos, enseñándonos y compartiendo la palabra al lado de nuestro buen pastor, vamos a ser una comunidad de discípulos que se fortalece. ¿Cuál era el título? Fortaleciendo nuestra iglesia. Si lo queremos hacer más bíblico, fortaleciendo su iglesia, siendo herramientas útiles para el Señor. Ahora, ¿por qué no puedo discipular? ¿O por qué no estoy discipulando? Es una pregunta que tenemos que hacerla. Pero es una pregunta que tienes que hacerte tú. Si es que no es tu caso y no lo estás haciendo, es una pregunta válida, ¿no? ¿Por qué no puedo discipular? ¿O por qué no estoy discipulando? Bueno, quizás es porque creemos de manera equivocada en el Evangelio, ¿no? Creyendo que depende de mí tener la capacidad para ser un discipulador. Y no es tu capacidad. Sin saber que es Cristo quien, además de llamarnos a seguirle, nos ha capacitado y ha confiado en nosotros para dejarnos el mandato de ir y hacer discípulos. Ah, o sea, si yo pudiera decirle a Jesús, "Oh, Jesús, hay algo que quisiera que tomaras en cuenta antes de que lo hagas, sería, ¿estás seguro? ¿Estás seguro que a nosotros? Sí, a nosotros, pero no por nosotros, sino por esa confianza depositada en el Evangelio, lo que Cristo Jesús hace en nosotros.
Y Jesús prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo. También quizás porque el camino de la negación no me parece atractivo. Y es que en este mundo el camino de la negación no es atractivo. En este mundo nosotros caminamos al revés. Como Michael Jackson, al revés. Caminamos al revés. Donde este mundo donde dice que debes darte de respetar y no sé, debes odiar a quien te hace daño y ser firme porque te amas, Dios nos manda a amar a nuestros enemigos. Es un mundo del revés. En este mundo donde dice que tú eres lo más importante, Dios te dice, Jesús te dice, yo soy más importante. Ya no vives tú, yo vivo en ti. Niégate a ti mismo. El discipulado es negación. Ahora, ¿cómo puedo lograrlo? Bueno, viviendo el Evangelio. Viviendo ese primer amor que experimentaste. Ese amor que seguro te llevó a decir, ¿a quién más iremos si solo tú tienes palabra de vida? Yo cuando entregué mi vida a Cristo, una de las cosas que me gustó mucho de la palabra de Dios fue esta. Porque siempre me decían, oye, ¿por qué tú eres cristiano? Porque no hay otro camino. No hay otro camino. Es Cristo. Una iglesia se fortalece cuando cada creyente entiende que el discipulado no es para unos pocos, sino para todos. Dios quiere transformar tu vida para que seas un testimonio vivo del Evangelio y un instrumento para formar a otros. Así que mi deseo y mi oración es que hoy podamos decir con el corazón, Señor, quiero ser tu discípulo y quiero hacer discípulos, fortalecer a través de eso a mi iglesia.